a todos mis hermanos que se reúnen en el nombre del Señor Jesús en la Asamblea Cristiana de Conchalí. Un cariñoso saludo a cada uno de vosotros, apreciados hermanos, y muchas gracias por la consideración de invitarme a poder compartir la palabra del Señor. Eh, Precisamente es la que nos anima, nos consuela y nos exhorta. ¿Ah? Siempre en todo ministerio tiene que tener esos tres elementos básicos de principios. ¿Ah? Todo ministerio tiene que tener en primer lugar una enseñanza, en segundo lugar una exhortación, pero también tiene que tener la consolación correspondiente. Quisiera que pudiésemos abrir nuestras Biblias en la epístola a los Efesios, en su capítulo 1. Fíjese que esta epístola a los Efesios fue escrita en cautiverio por parte del apóstol, es decir, cuando el apóstol estaba preso y presumiblemente en Roma, fue cuando escribió esta epístola a los Efesios. Pero no fue la única epístola llamada de los cautiverios, sino que también escribió Colosenses, Filipenses, y esa epístola tan personal, con ese trazo tan apreciativo a Filemón. Con respecto a la epístola a los Efesios, entonces, pudiéramos decir que si pensásemos en una orquesta, donde hay, por supuesto, distintos instrumentos que conforman una orquesta, si pensásemos que la epístola a los Efesios estuviese dentro de una orquesta, fíjese que esta epístola sería la flauta dulce, ¿ah? Donde ese sonido dulce, armonioso, sencillo, profundo, donde se manifiesta la más preciosa verdad del Señor Jesús para con su iglesia. ¿Ah? Esa sería la epístola a los Efesios en su posición, si estuviera dentro de una orquesta. Sería una flauta dulce. Y de hecho, la epístola en sí es dulcísima. Vamos a leer los dos primeros textos de la salutación de este libro y la vamos a considerar, vamos a descorrer el velo, la verdad, de cómo realmente, cuál es el verdadero sentido con que el divino autor inspiró al apóstol al escribir esta epístola y en especial al escribir esta salutación. Leamos entonces la salutación donde está en el capítulo 1 sus dos primeros textos. La palabra del Señor dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra. Hermano Igor, al parecer se desactivó su micrófono. No le oímos. Está apagado el micrófono al parecer. Ahí sí, ahí sí. Muchas gracias. Bueno, decía que es notable el trazo del divino autor, el cual inspiró al apóstol a escribir esta epístola. Y es notable este trazo porque dentro del cual
el apóstol inspirado por el Espíritu Santo da el énfasis necesario con el lenguaje necesario para resaltar así la mayor importancia de algún hecho. Y en efecto, en esta salutación. En efecto, fíjese que el nombre propio o el sustantivo propio, el cual se presenta como el nominativo dentro del lenguaje con que se escribió la epístola. No olvide que las epístolas del Nuevo Testamento se escribieron en el griego koiné y, y todos los escritos del Antiguo Testamento están escritos en hebraico, en hebreo, excepto aquella Biblia que se llama Septuaginta, que fue escrita todo el Antiguo Testamento en griego. Pero en efecto, el nombre propio o sustantivo propio, el cual se presenta como nominativo aquí en el griego koiné, el cual expresa que el sujeto, en este caso Pablo, se dice que es la función principal del nominativo, es el sujeto, Pablo aquí, apóstol de Jesucristo, ¿no es cierto? Viene a ser el sujeto, donde este predicado que se denomina así nominativo, dentro de esta frase o se llama una proposición, es la que da un mayor énfasis y da una mayor información de quién es el sujeto. Así entonces, el nombre Pablo es de gran significación, el nombre elegido por el apóstol para la identificación de su ministerio entre los gentiles. Fíjese que Pablo es un nombre latino, es decir, Pablo está en latín y significa pequeño. Ese es el nombre Pablo que, traducido en el latín, significa uno que es pequeño. Es decir, uno que es insignificante. O sea, la connotación que tiene el nombre de Pablo aquí al presentarse en esta salutación en la epístola a los Efesios, tiene una connotación de alguien insignificante, alguien pequeño, alguien que no tiene importancia. ¿Mm? Pero fíjese que el nombre en griego koiné con que fue escrito la epístola es Paulus. Y la raíz de Paulos es Pau. Y significa, fíjese que parar. Esa raíz Pau significa parar. Por lo tanto, el nombre en griego de Pablo significa uno que se detiene, uno que se contiene, uno que desiste, uno que deja de ser, uno que llegó a su fin. Eso es lo que significa Paulos en griego. Y Pablo en latín significa, Paulus en latín significa pequeño, un hombre insignificante. Y es notable entonces, apreciados hermanos, que fue así en la vida de Pablo, cuando plugó a Dios revelar a su Hijo en él. Ciertamente que él se detuvo, desistió, llegó a poner fin a su vida, llegó a poner un punto final en la vida que él llevaba. Y eso es notable. Y ciertamente que fue así en la vida de Pablo. No olvidemos que Pablo, o Paulus en griego, uno que se contiene, uno que se detiene, uno que deja de ser, uno que llegó a su fin en sí mismo, fíjese que era perseguidor de la iglesia, pero era perseguidor de la iglesia bajo el nombre de Saulo, evocando el nombre de Saúl. Un minuto, por favor. Ahí. Yo no sé. Ahí estamos.
evocando el nombre de Saúl, perdón, que era el primer rey de Israel y que era de la misma tribu de Benjamín, tal cual como lo expresa Pablo allá en Filipenses, fíjese el capítulo 3, el texto 5 dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, exactamente igual que el rey Saúl, hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo. Pero ¿sabe lo que significa Saúl? O fíjese que decíamos de que Pablo antiguamente su nombre era Saulo y Saulo es evocando a Saúl, el rey de Israel, el primer rey de Israel, de allí tomaron su nombre, pero fíjese que la raíz hebraica de Saúl o Saulo es Saal o Sael en hebraico y significa uno que requiere, uno que inquiere, uno que demanda. Y déjeme decirle que, apreciados hermanos, que esa era la característica de la personalidad del amado apóstol antes de convertirse. Era uno que inquiría, uno que requería, uno que demandaba. Era uno cuya personalidad era intransigente e indolente. No tenía esa sensibilidad. Su convicción de que su actuar en contra de aquellos que se llamaban de la secta de los llamados los de la secta, llamados creyentes en Cristo, eran llamados los del camino, su convicción de actuar en contra de ellos, por lo cual asolaba a la iglesia, era porque no podía concebir él de que estos que creían en el Señor Jesús pudiesen afirmar de que Cristo fuera el Mesías. Por lo tanto, como su nombre era Saulo, el que demandaba, el que inquiría, el que requería, ¿no es cierto? Él asolaba la iglesia de Dios, ¿no es cierto? Y los perseguía. Miren lo que dice, acompáñenme en Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 8, el texto 1. Dice así, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y esto sucedió después de la muerte de Esteban, el primer mártir. Y no olviden que Saulo, digamos, él aprobaba la muerte de Esteban. Y Esteban murió alabando y predicando de que el Señor Jesús era el Mesías. Fue así entonces como él guardó las ropas de aquellos que lo, lo apiedraron a Esteban hasta la muerte. Es por eso que en este texto 1 del capítulo 8, de hecho dice, y Saulo consistía en su muerte, la de Esteban. Pero posteriormente, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia de Dios que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles que se quedaron guarnecidos y escondidos, ¿no es cierto?, en Jerusalén. Y luego dice que hombres piadosos, creyentes, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Pero mire lo que dice el texto 3 de este capítulo 8. Y Saulo, o sea, no olvide que Saulo significa el que inquiere, el que demanda, el que requiere. Así que podríamos leer, y el que demanda, y el que inquiere, y el que requiere, asolaba la iglesia. Y observe cómo lo hacía. Observe la característica, el carácter de este hombre. Entrando en casa por casa, arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba
en la cárcel. Y no solo eso, sino que amenazaba. Mire lo que dice el texto 1 del capítulo 9. Y Saulo, aquí podríamos poner lo que significa Saulo, ¿verdad? El que inquiere y el que requiere o el que demanda, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, y fue al sumo sacerdote, ¿no es cierto?, a pedir las cartas correspondientes, ¿ah?, para poder ir a través de las sinagogas de Damasco, hasta Damasco, y poder perseguir y encarcelar, ¿no es cierto?, a hombres y mujeres de los llamados del camino, los llamados, ¿ah?, aquellos que se reunían en el nombre del Señor Jesús, ¿ah?, y seguían el camino, creían en Jesús como su Señor y Salvador. ¿Ah? Y él demandó cartas entonces a las sinagogas y al sumo sacerdote para poder traer estos hombres presos a Jerusalén y poder juzgarles allí. Su convicción religiosa de este Saulo era que tenía una vida ascética. Llegó a creer que este actuar era el camino correcto para aquellos gentiles, que Jesús fuera el Mesías, ciertamente que su yo era el que actuaba con un gran ego y vehemencia dentro de él. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué nos cuenta Gálatas? El mismo el apóstol Pablo nos cuenta en Gálatas, ¿no es cierto?, el capítulo 1, en su texto 15 y 16. Dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, mira lo que cuenta Pablo. O sea, en otras palabras, como lo dice el texto en griego en el original, cuando plugo a Dios revelar a su Hijo en él, es decir, el día en que fue llamado, cuando iba camino a Damasco, ¿verdad?, en persecución con esas cartas en las manos para poder perseguir a aquellos que eran del camino del Señor, cuando a medio camino se oyó una voz que decía, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Mm? Cuando dice de que se apareció una luz resplandeciente que todos cayeron a tierra. Pablo expresó, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le contestó, yo soy Jesús, a quien, a quien tú persigues. Fue en ese momento entonces en que Paulus, puso punto final a una vida de inquirir, de requerir y de demandar. Puso fin a la vida que llevaba como Saulo, el que requería, el que demandaba y el que quería. Y vino a llamarse en griego Paulo, uno que se detiene, uno que se contiene, uno que deja de ser en sí mismo, uno que no quiere ser más que otro. Esa es la idea. Ese es el concepto que hay detrás de este nombre, Paulus en griego, ¿ah?, y en, y, en, y en latín, la Vulgata allí, que fue escrita en latín, ¿no es cierto?, se refiere al más pequeño e insignificante de los hombres. Puso punto final a una vida de inquirir y requerir, y comenzó una vida de creer en aquel que lo llamó, y dejó de ser Saulo para convertirse en Paulo o Pablo, el pequeño, el hombre más insignificante,
el más pequeño e insignificante de entre los hombres. Pero vemos que bajo la gracia de Dios es el más grande en las manos del Salvador. Podríamos decir entonces que cuando se convirtió Pablo al Señor cambió su nombre. De Saulo, el inquisidor, el que requería y el que demandaba, a Paulo, el que se detuvo, el que se contuvo, el que dejó de ser, o Pablo, o Paulus, en latín, el más pequeño e insignificante de los hombres. Pero cuando nosotros nos convertimos al Señor, mi nombre propio siguió llamándose exactamente igual, ¿verdad? Y me sigo llamando exactamente igual desde el día en que me convertí al Señor. Sin embargo, podríamos preguntarnos, ¿hay un cambio en mí? ¿Hay una certeza, una certidumbre de que puse punto final a mi vida anterior? Esa es una buena pregunta. ¿Hay una certeza de que llegó a su fin mi vida pasada? ¿Hay alguna evidencia de que mi vida ha sido transformada por el poder de Dios en el nombre de Cristo, por la obra que Él hizo en esa cruz del Calvario? Si bien nuestros hombres en el día de hoy no tienen una connotación como la de antaño, ¿verdad? Porque antaño los nombres tenían su significado y era la característica o la personalidad o el perfil de aquel que lo tenía, tal como Saulo, Saúl y ahora Pablo o Paulo. Nuestros nombres no tienen la connotación de antaño, ciertamente, pero hay aquí una promesa. Veamos una promesa por parte del Señor. Les invito a Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer el texto 17. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 2, el texto 17? Dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vaya, un nombre nuevo. Qué preciosa promesa hay aquí. Observe lo que dice la Escritura, apreciados hermanos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Al que venciere, es decir, hay una lucha. ¿Tú luchas en este mundo? La Escritura dice de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, señoríos en los aires, ¿no es cierto? Señores portentosos. ¿Ah? No olvides de que este mundo le pertenece al Dios de este siglo. Por lo tanto, dice al que venciere. Por lo tanto, hay una lucha allí. Y ese que ha luchado y ha vencido en el nombre del Señor, dice que no solo le dará a comer el maná escondido. No olvidemos que el maná, como cuando se le daba al pueblo de Israel allá en el desierto de Egipto, ese maná escondido viene a ser el Señor Jesús. El verdadero maná, el verdadero pan del cielo es el Señor. Así que no solo dará a comer al verdadero Señor, nos dará su alimento del verdadero Señor, sino que nos dará una piedrecita blanca. Esto de la piedrecita blanca me hace acordar del Urim y el Tumim que el sumo sacerdote tenía detrás del pectoral o del racional del juicio, dentro de las vestiduras que tenía el sumo sacerdote, que eran para honra y hermosura.
Detrás del pectoral que estaban las 12 piedras preciosas, en la cual cada piedra preciosa tenía los nombres de las tribus de Israel y estaban sobre el pecho del sumo sacerdote. Detrás de ese pectoral, que se llama el racional del juicio, estaba un bolsillo donde se guardaba el Urim y el Tumim. Urim y Tumim en hebraico significa luces y perfecciones. Y fíjese que detrás de ese pectoral, en ese bolsillito, había una bolsita donde tenía esa bolsita una piedrecita blanca y una piedrecita negra. Y el sumo sacerdote muchas veces consultaba a Dios, la voluntad de Dios para con su pueblo, a través del Urim y el Tumim, a través de las luces y perfecciones. La luz divina que ilumina cuál es la voluntad de Dios y la perfección en que cuya voluntad es perfecta y agradable. Es una sombra de lo que podemos vivir hoy espiritualmente. Pero aquí nos dice que se nos promete una piedrecita blanca. Cuando el sacerdote consultaba a Dios y preguntaba a Dios y metía su mano a ese bolsillo y sacaba una piedrecita blanca, significaba de que lo que había consultado era la voluntad de Dios. Si sacaba una piedrecita negra, significaba que no era la voluntad de Dios. Y observe el detalle más precioso, apreciados hermanos. Dice, al que venciere le daré comer el maná escondido, que es el Señor Jesús, su persona, su ser, y le daré una piedrecita blanca, es decir, la voluntad agradable de Dios. Pero en la piedrecita blanca que nos dará, tendrá un nombre escondido, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Qué preciosa promesa. El Señor nos dará un nombre nuevo, ¿sí? Y allí complementaremos el ser transformados no solo en espíritu y en verdad, desde el día en que nos convertimos, sino cuando nuestro cuerpo sea glorificado y nos presentemos delante de Cristo, el maná, ¿no es cierto?, escondido, nos dará una piedrecita blanca con un nombre nuevo para ti, el cual solo tú y Dios sabrá cuál es ese nombre. Déjame decirte que este nombre nuevo estará relacionado con la vida espiritual que tienes hoy aquí en la tierra. Pablo, el apóstol, antes de convertirse, que se llamaba Saulo, el que requería, el que inquiría y el que demandaba, eligió un nombre nuevo el día que se convirtió. En latín, el más pequeño de los hombres. Y en griego, uno que dejó de ser, uno que desiste, uno que puso punto final a su vida anterior, uno que dejó de ser demandante. Él eligió un nombre nuevo. La promesa es que un día el Señor te dará una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Pero déjame decirte que este nombre nuevo será conforme al porte espiritual, será un nombre conforme a la vida que tú en esta tierra has tenido delante de Dios. Veamos otra característica de este nombre. Ahí en Apocalipsis 3, el texto 5, ¿qué dice? Capítulo 3 de Apocalipsis, el texto 5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. El nominativo. Mire qué interesante es, qué importante es el nombre, el nominativo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, de lino fino, como habla la Escritura, que son
las justificaciones de los santos, ¿verdad? Pero el Señor promete no borrar tu nominativo, tu nombre en el libro de la vida. Y es más, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¡Qué maravilloso recibimiento! Pero al que venciere será vestido de lino fino, de vestiduras blancas, que son las justificaciones de los santos. No borrará su nominativo. Qué importante es el nominativo del libro de la vida. Y además de eso, confesará tu nombre delante del Padre. Te presentará. He aquí, y dirá tu nombre delante del Padre. Por supuesto, después de haberte dado esa piedrecita blanca, porque este nominativo es el nombre nuevo. He aquí, aquel cuya característica de vida espiritual fue en la tierra, y ahí está tu nombre nuevo. Te confesará tu nombre, el nominativo, delante del Padre. Y no solo del Padre, estarán todos los ángeles mirando cuando tú seas presentado por el Señor Jesús delante de Dios, el Padre, y de los ángeles. Y de los ángeles. ¿Con cuánta razón entonces el apóstol, al considerar de que el nominativo en el lenguaje de la escritura es importantísimo, con cuánta razón entonces el Padre dijo allá en Filipenses capítulo 2, manifestando de que el Señor Jesús murió en la cruz, derramó su sangre para limpiarnos de toda maldad, para que todo aquel que en él creyese no se pierda, sino que tenga vida eterna, para todo aquel que ponga su fe y su confianza en el Señor. El día en que el Señor Jesús murió en la cruz, la muerte no lo pudo retener, entonces el Señor lo exaltó a lo sumo y lo resucitó. Y la Escritura aquí dice en el texto 9 del capítulo 2 de la Epístola a Filipenses, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, un nominativo, que es sobre todo nombre. ¿Es importante el nominativo en la Escritura? Ciertamente que sí. El Señor Jesús, exaltado a la gloria después de haber hecho esa obra de soteriología, de salvación, después de haber hecho la redención, después de haber cumplido la voluntad del Padre en perfecta devoción, obediencia, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice que Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Con qué objetivo? El texto 10 lo dice. Para que en el nombre de Jesús, para que en el nominativo de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Para que se doblen las rodillas bajo ese nombre de Jesús de todos los que han muerto, son creyentes y están en los cielos, todos los que están vivos en la tierra y todos los que se han muerto y están debajo de la tierra. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, el nominativo de Jesús se doble toda rodilla. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Algunos confesaremos y nos arrodillaremos con gozo, con alegría y con admiración y con adoración ante el nombre del Señor Jesús. Pero déjeme contarle de que otros tendrán que hacerlo con vergüenza y con temor y temblor. Un último texto de Apocalipsis, apreciados hermanos. Un último texto de Apocalipsis. Es una advertencia solemne y es una revelación muy triste de la Escritura. Una realidad de muchos de los cuales viven hoy en la tierra. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 20, el texto 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida
aquel que no se halló su nominativo, su nombre en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Qué importante es el nominativo entonces en la Escritura. Volvamos al libro de Epístola a los Efesios. Y veamos ahora con una mayor amplitud, con una mayor profundidad, como escudriñando la Escritura, como para poder comprender mejor lo que el texto dice aquí en la epístola de la salutación. Efesios capítulo 1, el texto 1, ¿qué dice? El más pequeño de los hombres, el más significante de los hombres, si es que lo consideramos desde el punto de vista del latín. Si lo consideramos desde el punto de vista del griego, diría uno que se detiene, uno que se contuvo, uno que dejó de ser en sí mismo y que es apóstol de Jesucristo. Apóstol significa uno que es llamado de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. El más pequeño de los hombres, el hombre más significante, uno que es enviado de Cristo Jesús. Fíjese que en el original la palabra Jesucristo no está concatenada. Vale decir, está separada la palabra Jesucristo, o sea, dice Jesús y Cristo. Por lo tanto, podríamos entender el texto. El más pequeño e insignificante de los hombres, uno que es enviado de Jesús. Jesús es el nombre humano del Señor. Uno que es enviado por Jesús, aquel que hizo la obra de salvación. Jesús significa Jehová Salvador, uno que es enviado por el Salvador. Y Cristo es el nombre en griego de Mesías. Mesías en hebreo significa el ungido de Yahvé, el siervo perfecto de Yahvé, eso significa. Pero en griego es Cristo, que es equivalente a Mesías. Así que diría, el más pequeño e insignificante de los hombres que fue enviado como mensajero por Jehová Salvador, o Jesús el que salva, el cual es el Cristo, el Mesías, el ungido de Yahvé. Y no de propio, no de él propio, sino que es enviado por la voluntad de Dios. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y en nuestra próximo martes, con la ayuda del Señor, continuaremos escudriñando los secretos que hay en esta salutación de esta epístola más dulce del apóstol Pablo, aquel que es el hombre más insignificante de entre los hombres, pero un gran apóstol de Dios, ha escrito inspirado por el Espíritu de Dios. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y muchas gracias por vuestra atención.